Vimos en la reflexión anterior cómo Jesús vive, ha resucitado, cómo el Espíritu del Señor es el testigo de esa resurrección, de esa presencia del Señor. Pero esto quedaría también como una verdad para admirar si no vemos en un segundo paso cómo ese Jesús resucitado es nuestro Salvador personal, es el Salvador de toda nuestra persona y de todos los hombres. Cuando citamos esta mañana las palabras de San Juan, cuando habla del Paráclito, Él dará testimonio de mí, dijimos que Él daba testimonio de dos aspectos del Señor. Primero, Jesús, como su nombre lo indica, el Salvador, y luego Jesús el Señor. El testimonio que el Espíritu da en nosotros de esa salvación de Jesús, testimonio que a la vez nos convierte en testigos de esa salvación de Jesús, nos libera también de narrar únicamente lo que Jesús hizo como Salvador, creyendo que se trata de una etapa del pasado, de la cual únicamente vamos a tener recuerdo ahora, y que la salvación actual del Señor no es la misma que Él realizó, sino que queda limitada, por ejemplo, al área espiritual, al perdón de los pecados. Para mí una de las ideas claves de la palabra de Dios es la que encontramos en la carta a los Hebreos. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando uno no mira a Jesús como a una persona del pasado, sino que está convencido por experiencia de que Él vive hoy, el mismo, que actúa ahora de idéntica manera, que tiene el mismo poder y el mismo amor que aparecen en el Evangelio, y que así será siempre. Si uno no llega a esa convicción, no podrá dar testimonio de Jesús como Salvador. Podrá ser historiador de Jesús Salvador. Y podrá limitarse, como a veces nos sucede, a narrar, por ejemplo, todo lo que Él hizo en el campo del espíritu, en el campo corporal, en el campo de la liberación, en el de la sanación interior. Pero no estaremos hablando del Jesús que hoy es el Salvador también de todo el hombre. El ministerio sacerdotal, el ministerio de la vida religiosa, el ministerio laical, se enriquece y llega a tener una amplitud verdaderamente maravillosa cuando las personas se convierten en testigos de un Salvador de todo el hombre, hoy, y de un Salvador actual de todos los hombres. Para mí esta es también, junto con la anterior, la idea fundamental de la renovación. La renovación consiste en darnos a un Jesús nuevo, en renovar en nosotros la realidad de Jesús y en renovar por lo mismo nuestras relaciones con ese Jesús resucitado y Salvador, que después se constituye en Señor de nuestras vidas. Les advierto, sobre todo a los sacerdotes, que esta visión y el obrar después de acuerdo con esta visión complica enormemente el ministerio, pero lo complica en el sentido de que enriquece de tal manera las posibilidades, y las personas van buscando tanto en el sacerdote como testigo de esa salvación del Señor, que no le va quedando tiempo a ese sacerdote para otras cosas. Recuerdo que uno de los sacerdotes de la diócesis el año pasado decía, precisamente
lo que acabo de citar. A mí se me ha complicado la vida, pero lo decía con alegría, porque yo antes de entrar a la renovación tenía tiempo, claro, para el ministerio, pero después me quedaba bastante para ir sobre todo a pescar. Trabaja cerca de la represa de Guatapé, y él decía, podía disfrutar de varios días para esta pesca que me gusta mucho. Pero ahora cuando he entrado a la renovación y las gentes se dan cuenta de lo que yo puedo darles, ya no me dejan tiempo para ir a pescar. Pues a los apóstoles les sucedió eso. Antes de Pentecostés pescaron mucho, aún después de la resurrección. El Señor tiene que irlos a buscar a la orilla del mar. Después de Pentecostés nunca los ven ustedes pescando. Hombres sí, pero ya no vuelven a sacar pescados de ese lago. La vida cambia totalmente. Precisamente en este aspecto yo veo una de las grandes soluciones de la crisis sacerdotal y religiosa. Muchos sacerdotes han entrado en crisis, y lo mismo sucede a religiosas, porque dicen, yo no encuentro qué hacer ahora en mi ministerio. Es la crisis de identidad. ¿Para qué es este sacerdocio? Es algo verdaderamente distinto de lo que tienen los seglares, que es propiamente lo que me corresponde. Y muchos como que no encuentran qué hacer, y por eso han ido a buscar, por ejemplo, profesiones seculares. ¿Cuántos han pedido ahora que los dejen ir a la universidad a hacer una carrera para tener que hacer? Porque con su sacerdocio como que no encontraban qué hacer. Esas son realidades lamentables, pero que no podemos dejar de enunciarlas ahora. Un sacerdote que entra en la renovación, que se encuentra con un Jesús Salvador y que tiene conciencia de que es ministro de esa salvación del Señor, ya no va a buscar una cosa extraña en su ministerio. Le faltará tiempo para atender a las personas que vienen a buscar al Señor en él. Y eso le sucederá al seglar y le sucederá a la religiosa. Veamos cómo aparece Jesús en el Evangelio en este aspecto de Salvador, para que hagamos después la aplicación de lo que debe ser ahora. En las palabras que acabamos de leer del Evangelio de San Lucas, aparece como el ángel lo que anuncia en aquella noche de Navidad, lo que va a producir gozo a todo el pueblo, es que ha nacido el Salvador. Ya el ángel había dicho a José, le pondrás por nombre Jesús, que quiere decir Salvador, porque él salvará al pueblo de sus pecados. El gran anuncio de Navidad es ese: ha nacido nuestro Salvador hoy. Pero no olvidemos que es el hoy mesiánico. El hoy mesiánico tiene cumplimiento en cada momento de la historia. Como hace 1900 y tantos años los ángeles dijeron, hoy ha nacido vuestro Salvador, cuando se dirigían a unos pastores. Hoy, en este día de julio de 1977, los ángeles nos dicen a quienes estamos aquí en esta sala, hoy ha nacido vuestro Salvador. El Salvador nace todos los días para nosotros. Y ese es el anuncio que nosotros como profetas debemos llevar a todas las gentes. Estamos frente al Salvador, a un Salvador que hoy vive para nosotros, está con nosotros, quiere salvarnos. ¿Qué áreas abarca esa salvación de Jesús? En el Evangelio aparece primero el área del pecado. Él salvará al pueblo de sus pecados. Cuando el Bautista lo señala, lo hace con estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús sabía que el mayor mal del hombre era el pecado, que la necesidad mayor que tenía el hombre era la de la salvación del pecado.
Y por eso viene a lavar con su sangre ese pecado. Pero no es únicamente la limpieza del pecado lo que Él hace. La justificación, sabemos nosotros, es mucho más rica. Destruye ese pecado que es muerte y nos da la vida de Dios. Vine, dice, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y el área del alma, del espíritu, recibe la salvación como liberación del pecado y como donación de la vida divina. A todos los que le recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y nuestra gran alegría ahora como cristianos es ante todo esa. Saber que hasta este punto nos ha amado Dios, hasta querer que nos llamemos y seamos sus hijos. Y Jesús da la primacía a esto. Ustedes recuerdan cómo cuando le traen al paralítico para que lo alivie corporalmente, Jesús, que conoce la realidad de esta persona, se da cuenta de que tiene una parálisis peor que la corporal, la del pecado, y lo primero que hace es sanarlo del pecado. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y él habla de la alegría que hay en el cielo ante todo por la conversión de un pecador. Y él dice que ha venido a buscar a los pecadores y no a los justos. Y a él no le importa que lo critiquen, por ejemplo, cuando entra a comer en la casa de un pecador que se llama Zaqueo. A él le interesa ante todo conquistar a este pecador, realizar la salvación del pecado en esta persona. Aquí hay una consecuencia ya muy clara para nosotros, y es que Jesús ahora quiere ante todo liberar del pecado. Olvidamos a veces esto en la práctica y creemos que a Él le interesa primero la liberación temporal. Claro que le interesa, que a Él le interesa a todo el hombre. Pero a Él le interesa ante todo, y lo primero que busca es la liberación del pecado de todos sus hijos. Estén en América Latina o estén en Estados Unidos. Estén en el tercer mundo o en el primer mundo o en el 10º mundo. Pecadores. Esa es la primera preocupación de Jesús. Y si nosotros no buscamos en nuestro ministerio principalmente esto, estamos desenfocados. Como estaremos desenfocados si únicamente nos interesa esto y no lo temporal. Jesús ante todo es el Salvador del hombre en el área del pecado, en el pasado, ahora en el presente y lo será en el futuro. Y yo tengo que ser ante todo ministro de esta salvación del pecado. Cuando yo veo ahora, por ejemplo, el desprecio que hay en tantos sacerdotes por el sacramento de la reconciliación, siento un gran pesar, porque allí no se está viviendo el sacerdocio como el Señor quiere que lo vivamos. Y sacerdote que tenga pereza por este ministerio no está unido íntimamente con el Salvador. Este sacerdote no tiene la luz de lo que es la salvación del pecado en Cristo y no se siente por eso ministro de la salvación de Cristo en ese campo. Ahora afortunadamente vemos cómo este sacramento queda enriquecido maravillosamente con la sanación interior, por ejemplo. Y cuando el sacerdote trata ya en esa línea de una reconciliación renovada, claro, se liberará de la monotonía que ha tenido la administración de este sacramento en la forma tradicional. Ya no será el cuanto hace 5 credos de penitencia y vaya en paz, sino que habrá un verdadero encuentro con la persona para que el Señor realice esta liberación primero del pecado y luego de una de las secuelas peores del pecado, la enfermedad del corazón. Pero Jesús no se limita a esto. San Atanasio nos dice que Jesús es el Salvador de todo el hombre, no solamente del alma, añade, y de todos los hombres.
Estas fueron las palabras que recordó Pablo VI en la catequesis u homilía de la misa que celebró en la Plaza de San Pedro durante el Año Santo por los enfermos. Él recordó esa verdad, cómo Jesús es el Salvador integral. Así aparece en el Evangelio y así es ahora. Uno ve cómo Jesús salva también, extiende su salvación a los cuerpos enfermos, no se limita a las almas enfermas. Si nosotros suprimimos del Evangelio todos los pasajes en los cuales se narran las curaciones físicas de Jesús, nos quedaremos con muy pocas páginas, porque muchas de ellas, sobre todo en San Marcos, están dedicadas a describir el ministerio de sanación física de Jesús. Toda clase de enfermedades. Sana de toda enfermedad y de toda dolencia, dirá San Mateo. Los evangelios, después de describirnos las sanaciones individuales, nos dirán cómo, en determinadas ocasiones, traen a Jesús todos los enfermos de la región y Él los sana a todos, impone las manos sobre ellos, nos dice el Evangelio, y los sana. Las gentes sabían esto, sabían que de Él salía un poder, como dice el Evangelio, que sanaba a todos, y por eso le traían estos enfermos. Sabían que Jesús tenía dos cosas: un poder maravilloso para sanar y un amor infinito para sanar. San Mateo nos dirá, cuando describe este aspecto de Jesús, que Él tomó sobre sí nuestras enfermedades, citando a Isaías. La maravilla de Jesús es que coloca sobre sus hombros primero nuestros pecados, pero después nuestras enfermedades y dolencias. No nos dejemos desorientar con ideas de que allí se trata de mitos y no sé qué cosas por el estilo. Desencarnarnos a un Jesús, ponernos a un Jesús que no tiene sensibilidad humana, es adulterar tremendamente al Señor. Jesús es el Emanuel, el Dios con nosotros, el Salvador de todo el hombre. A Él le interesa todo lo nuestro. Y por eso siente compasión cuando ve a alguien que sufre. Y como tiene compasión y poder, sana a esa persona. Toda enfermedad y dolencia es curada por Jesús, porque es también el Salvador del cuerpo. Hoy Jesús, que es el mismo, se interesa también por esta parte nuestra. Y Él quiere realizar esta salvación corporal por ministerio nuestro. Lo importante para nosotros es distinguir esas dos verdades. En su tiempo antes de su Pascua, Jesús personalmente realizaba la liberación del pecado y la sanación corporal. Esto ahora lo hace en la Iglesia y por la Iglesia, o sea, por ministerio nuestro. Él ahora perdona pecados a través del ministerio del sacerdote, por ejemplo, en el sacramento de la reconciliación, y comunica también la sanación corporal por ministerio de su Iglesia, a través de sacerdotes, de religiosas, de seglares, que crean en su poder salvador y se presten a ser ministros de salvación corporal. Sé que cuando uno habla de esto en ciertos medios, pues se expone a que lo ridiculicen como una persona que está hablando de cosas ya superadas, de cosas propias de una edad media, por ejemplo, de algo mágico que no tiene razón de ser en una época tan seria como esta. Pues hay que volvernos al siglo XII, sino al siglo I. Hasta allá tenemos que retroceder. Y pensar que lo que Jesús hizo lo hace ahora porque es el mismo, si es que creemos en esas palabras.
pero que ahora lo hace por ministerio nuestro. Si yo, por ejemplo, sacerdote, por cualquier razón no administro el sacramento de la reconciliación, dejará de llegar el perdón del Señor a muchas personas. Y si yo, por prejuicios, por lo que sea, no soy ministro del Señor en la salvación física, en la curación corporal de un enfermo que pide esa sanación, tampoco le llegará. Porque el Señor me ha honrado como cristiano hasta ese punto, el de hacerme su colaborador. Para mí una de las frases más luminosas es la de San Pablo: somos los coadjutores de Dios. Somos muy simplistas cuando le decimos a la gente: vaya, encomiéndese a mi Dios, porque partimos de la base de que Él solo va a hacerlo todo. No, Dios es nuestro Padre, y Él ennoblece a sus hijos hasta el punto de hacerlos sus coadjutores, en la transmisión de la vida humana, en la transmisión de la vida divina, en la recuperación de la salud, en todos los campos. Pero si yo miro a un Dios lejano y le digo a la persona: vaya o invóquelo, voy a proceder de manera muy distinta a si me siento con el Señor en mi vida, con ese Jesús resucitado que está conmigo, que me ha hecho su instrumento libre y que obra y comunica la vida a través de mí. Yo veo hoy, cuando gracias al Señor pude superar tanto prejuicio, cómo al imponer las manos sobre un enfermo, esta persona siente a un Señor más cerca de ella y muchas veces recibe salud corporal. Y si no la recibe por distintas causas, en gran parte por mi limitación, por mi falta de fe o de lo que sea, recibe siempre consuelo interior. Nunca he orado por una persona, por su sanación corporal, sin que ella haya salido con más paz, aunque no haya salido con curación corporal. Pero tengo que decir que el Señor hoy también en la Iglesia está realizando la sanación de los cuerpos por el ministerio de sacerdotes, de religiosas y de laicos que creen en el poder y en el amor del Señor. Padre Francis Magnot, él dio aquí en este mismo salón unos ejercicios al clero de la diócesis. Ha escrito un libro muy interesante sobre este ministerio de sanación física también, y en un apéndice que tiene en su obra cuenta algo muy interesante. Fue él con otros 39 religiosos a hacer un retiro en una trapa de Estados Unidos. Allí el prior, la tarde de llegada, empezó a hablarles de lo que estaba sucediendo en esa región. El padre Francis Magnot y el padre Schaaf preguntaron si había algo de ministerio de sanación física. Ellos trabajan mucho en esa línea, y el superior les dijo sí, inclusive aquí hay unos indios que viven cerca de esta población, carismáticos, y trabajan mucho en esta línea. Los padres manifestaron el deseo de conocer a estos indios, de recibir unos testimonios. El superior dijo: voy a ver si ellos quieren venir, es una gente bastante retraída, pero yo les voy a proponer. Los llamó por teléfono, porque son indios con teléfono, claro está, americanos, y con televisor, y les propuso si querían venir. Ellos dijeron que con mucho gusto. Al día siguiente vinieron 3, un indio viejo, una india de cierta edad y una joven. Empezaron a dar sus testimonios a los 40 sacerdotes. El indio, sobre todo, como indio, bien marrullero, iba viendo las reacciones y se dio cuenta de que unos aceptaban y otros mostraban un gran desprecio por esto. Ellos fueron contando sus experiencias maravillosas, ahí están, en ese libro. Lo que el Señor hacía entre ellos en el campo de la sanación física. Al final,
el indio marrullero, les dijo: padres, tengan la bondad de levantar las manos los que predican entre ustedes. Todos la levantaron, 40 predicadores. Muy bien. Tengan la bondad de levantar las manos los que sanan. ¿Quién dijo susto? La levantaron 2. Los otros antes las bajaron más. Y el indio les dijo: ¿cómo es que ustedes predican y no sanan? Y se fue. La pregunta tremenda: ¿cómo es que un sacerdote que es ministro de Cristo predica y no sana? Para mí esa pregunta también es fulminante. ¿Dónde consta que el Señor me envió únicamente a ser parte de su ministerio, a predicar, y no a otras cosas? ¿Dónde consta que Jesús a la iglesia le haya limitado el ministerio y no la haya mandado a hacer todo lo que Él hizo, a enseñar todo lo que Él enseñó, a dar la gracia que Él dio y da, y a realizar toda la salvación? Yo no encuentro respuesta. Y si yo no ejerzo el ministerio de sanación en todos los campos, estoy limitando lo que el Señor me encomendó. Y si lo hago por prevención o por respeto humano o por miedo a que se burlen de mí, estoy traicionando y limitando mi ministerio. Ese es un hecho. Tercer campo de la sanación de Jesús. Uno importantísimo: Él sanaba los corazones atribulados. Perdonaba el pecado, sanaba el cuerpo. La enfermedad es secuela del pecado, pero Él, que conocía todo, se daba cuenta como ninguno del dolor que había en el corazón de las gentes. Y Él vino, como ya lo había anunciado Isaías, también a sanar los corazones atribulados, a vendar sus heridas, como dice también el Salmo. Y si suprimimos también los capítulos del Evangelio dedicados a la sanación interior, lo recortaremos todavía más. Es lástima que se nos hubiese hablado tampoco de este tema. A mí nunca me dijeron en el seminario que había sanación interior y que Jesús sanaba interiormente. Lo descubrí muy tarde, desafortunadamente. Felices los que lo descubren ahora pronto, porque podrán enriquecer más su ministerio. Uno va descubriendo ahora con la psicología la gran enfermedad interior que hay en todos nosotros. Ese será un tema que, si el Señor quiere, expondremos aparte, porque es importantísimo en la renovación. Pero se da cuenta de que Jesús, ya en su ministerio, dedicó gran parte a esta sanación del corazón enfermo. El capítulo 4 del Evangelio de San Juan nos va a describir la sanación del odio en una mujer que se llama samaritana, o que es samaritana. El problema de la samaritana no es el problema sexual ante todo. Claro que ha tenido 5 maridos y ahora vive con uno que no es marido. Pero el problema de esta mujer era ante todo el odio racial. Era samaritana y estaba frente a un judío, y los judíos y los samaritanos no se entienden, dice San Juan. Y esta mujer, por el odio racial, le niega un poco de agua a un joven judío que le pide: dame de beber. Y lo hace por una razón: lo odia porque es judío. No lo conoce, no ha recibido ninguna ofensa de él, no tiene nada contra él. Es judío. ¿Cómo tú, judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Jesús, que no está enfermo, que no tiene odio racial, que ha venido a salvar a los judíos y a los samaritanos y a todos los hombres, no reacciona agresivamente contra esta mujer, se dedica a sanarla del odio.
El diálogo es maravilloso, todos ustedes lo conocen. No podemos detenernos ahora en él. Pero termina sanándola tan radicalmente del odio que esta mujer deja el cántaro a los pies de Jesús para que tome todo el agua que desea, mientras va a hablar de él a sus compañeros con tanto entusiasmo que logra conducirlos hasta Jesús. Es algo maravilloso el cambio, la sanación interior de esta samaritana. Ustedes abren un capítulo como el 19 del Evangelio de San Lucas. Encuentran a un hombre físicamente, yo creo que muy sano, no se habla de ninguna enfermedad física, se llama Zaqueo, pero es un hombre que tiene una gran enfermedad interior, la avaricia. Este hombre afortunadamente tiene la gracia de desear ver a Jesús, de ser invitado por Jesús para estar con él en su casa y de entablar otro diálogo de salvación con Jesús. Y a través de ese diálogo el Señor lo sana de una raíz tremenda de pecado, la avaricia. ¿Qué es lo que dice este hombre al final del encuentro con Jesús? Doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he quitado algo a una persona, le voy a devolver 4 veces lo que le quité. Sanación total de avaricia. Y así pudiéramos seguir citando casos. Jesús, que es el mismo, hoy está realizando en la iglesia la sanación interior. Él personalmente, porque Él es quien hace todo en la iglesia, pero en gran parte por ministerio nuestro. Ahora está apareciendo de una manera alarmante la enfermedad interior, con tantas manifestaciones diversas, agresividad, miedo, angustia, depresión, todo lo que queramos. Pero está apareciendo también la salvación del Señor en el campo del corazón. Corazón en la Biblia es todo el mundo de las emociones. Todo esto lo está sanando actualmente Jesús. Y las personas que van descubriendo esta maravilla, primero están ellas consiguiendo progresivamente su sanación interior. Sanación interior no es un momento, sino un proceso. No es el fruto de un instante, sino el resultado de un largo proceso. Y estas personas después se están convirtiendo en canales a través de los cuales va llegando la sanación interior a muchas vidas. Porque Jesús ahora es también este Salvador del corazón, del alma, del corazón, del cuerpo. Ya hay otro aspecto, hay que abreviar, de la salvación de Jesús, y es el de la liberación del demonio, de la opresión demoníaca. Ahora tanto se ríen de ese tema. Como lo dice muy bien el autor que trata este tema en Sacramentum Mundi, la gran astucia del demonio ha sido la de hacer creer que no existe. Feliz él, a medida que inclusive teólogos y predicadores dicen que eso es un mito, algo pasado ya superado, que es la personificación del mal, cosas por el estilo, que no hay que creer ni en tanto microbio ni en tanto pecado, como decía otro de ellos. Lo serio es que el demonio existe y ha existido, que Jesús conocía esta realidad y por eso parte de su ministerio la dedica a liberar del demonio, de la opresión demoníaca. Si quitamos estas páginas también consagradas a estos relatos, recortaremos mucho más el Evangelio. Que lo que él hizo en ese momento lo hace ahora. Para un San Pedro tenía tanta importancia esta parte de la salvación de Jesús, que cuando él habla en la casa de Cornelio del Señor, sintetiza su ministerio con esas palabras: pasó haciendo el bien, ungido por el Espíritu, y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Hoy
hay más opresión demoníaca de la que pensamos. Cuando uno va entrando en esta línea de la renovación y oye a más número de personas enfermas, se da cuenta de que hay más de lo que pensábamos en este campo. Pero se da uno cuenta de que ese Jesús, Salvador también de esta área de la opresión demoníaca, es el mismo hoy. Y hoy libera a través del ministerio de la Iglesia de esa opresión. Porque todo ese poder lo dejó en la Iglesia que él tuvo. Pero claro que si uno, en primer lugar, no cree en ese mal, o si cree pero está convencido en la práctica de que no tiene nada para hacer, dejará que estas gentes continúen sufriendo, a veces enormemente, sin darles la liberación que puede darles como ministro de salvación del Señor. Yo tengo que confesar con dolor que antes de conocer la renovación, cuando me hablaban muchas personas, cuando era párroco o estaba de rector, de casos de opresión, de maleficio, etc., me limitaba a decirles que no creyesen, que fuesen serias, a buscar explicaciones simplistas. Las despachaba, en una palabra, sin darles solución. ¿Cómo me pesa eso ahora? Recuerdo que un señor de La Ceja, precisamente, fue un día a la curia a exponerme el caso de su hija, que estaba muy oprimida por un maleficio. Yo, que todavía no conocía todas estas posibilidades de salvación, me limité a darle unos buenos consejos, a decirle que rezara el Santo Rosario, que se confesara, que comulgara, que no hiciera caso, en fin. Meses después vino el padre Magnot, me di cuenta de todo esto, empecé ya a pensar y a obrar de una manera distinta, y un día me encontré al Señor aquí cerca de la portada, y le dije: hola, ¿qué hubo de la hija? Y me dijo esto textual: pues como usted no le hizo nada, y ella siguió muy mal, la tuvimos que llevar a unos hechiceros de Medellín. Y le dije: ¿y qué pasó? Me dijo: pues ella se mejoró un poquito al principio, pero ha seguido muy mal. Para mí eso fue como una bofetada. Y que este hombre tuviera que decirme con toda sinceridad, sin amargura, porque no estaba amargado, que yo no había hecho nada, y que él había tenido que acudir a un mago para ver si le aliviaba a su hija. Afortunadamente pude decirle: mire, la semana entrante vamos a la casa de su hija. Invité a la hermana Blanca, ella está aquí, me acompañó y puede después darles testimonio de eso. Fuimos ya en otro tono y oramos por liberación, y hay que ver el cambio que se operó en esa joven, cambio que perdura afortunadamente. Y yo dije: qué lástima haber tenido que continuar esta joven 1 año y medio o 2 años en toda su situación dolorosa, porque yo no le di la salvación en un momento dado en este campo de la liberación. Son muchas las personas oprimidas actualmente que no encuentran solución, porque van al médico y el médico no puede hacer nada en ese campo, y si buscan en un sacerdote, él les dice que no crean en esas cosas, y van donde magos que no las van a curar ni mucho menos. No llevamos la salvación del Señor. Tengo que resumir, y me excusan tal vez lo largo, completar la idea expuesta con lo siguiente. Ese Jesús que hizo todo lo que acabamos de resumir, la salvación en todas estas áreas, envió a hacer eso mismo. Ustedes encuentran en el Evangelio cómo dice a los 12 y luego a los 72, que vayan, prediquen que el reino ha venido, sanen a los enfermos y liberen a los que están oprimidos por el demonio. Y los apóstoles y los 72 van y hacen lo mismo.
Y cuando uno abre en los Hechos de los Apóstoles y lee lo que hizo aquella iglesia primitiva, se da cuenta, por ejemplo, de que un San Pedro primero llama a la conversión el día de Pentecostés. Anuncia la buena nueva de la salvación de Jesús. Eso es lo primero. Pero al día siguiente da la curación a un paralítico. Tiene un poder de sanación tan grande que nos dicen los Hechos más adelante que traían en camillas a los enfermos para que siquiera los tocase su sombra y los curase. Y arroja demonios, como aparece en varias partes. Un San Pablo hace lo mismo. Es el predicador de Cristo. Es el gran heraldo de la buena nueva. Pero cura también a paralíticos, resucita a muertos inclusive. Ahí se le mató una muchacha una noche, estaba predicando muy largo y tal vez hasta cansón, y la pobre se cayó y se mató. Él tenía poder y la resucitó, y libera del demonio, hace todo lo que hizo el Señor. ¿Por qué nos preguntamos y cuándo se limitó entonces el ministerio de la Iglesia a ciertos aspectos? ¿Por qué se dejó a un lado la oración por sanación física, por sanación interior, por liberación demoníaca? ¿Por qué? Y entonces tendrán razón los que hoy dicen, no, es que mi ministerio consiste únicamente en enseñar, en ser predicador, en evangelizar. O tendrán razón los que dicen, el ministerio tiene que ser igual al de Jesús, porque Él me mandó para que fuese su ministro. Y entonces tengo que hacer como ministro suyo todo lo que Él hizo, porque Él quiere hacer todo como Salvador a través de mi miseria. Pero si yo le niego mi concurso, su salvación no va a llegar a muchas áreas y a muchas personas. Este es el aspecto central de la renovación espiritual carismática. Recibir en nosotros testimonio dado por el Espíritu Santo de un Jesús resucitado que es Salvador de todo el hombre y Salvador de todos los hombres. Y entonces uno mira un ministerio apostólico riquísimo, sea sacerdote, sea religiosa, sea laico, y encuentra unas posibilidades maravillosas para su persona y para sus hermanos. Lo importante para nosotros es que recibamos el testimonio del Espíritu, que Él verdaderamente actúe en nosotros y que de Él recibamos la convicción de esta realidad de Jesús y que sea Él quien nos capacite para dar testimonio con palabras y con obras de esta maravilla que es el motivo de gozo para todo el pueblo. Hoy ha nacido nuestro Salvador.